¿Te acordás, Javi, el primer proyecto que hicimos con IoT en La Pampa? Sí, me acuerdo. Me acuerdo de. Fuimos a un campo en La Pampa, un campo gigante que había una cantidad enorme de silos bolsa. Y pusimos un equipo para medir CO2 que transmitía por satélite, porque no había señal de celular ni nada. ¿Y qué hacía el equipo? Y el equipo medía dióxido de carbono porque te detectaba si se estaba pudriendo el grano, básicamente. Cuando arrancamos Gbot, arranca como un robot de control de malezas sin uso de agroquímicos. Con esa idea, esa premisa, logramos levantar fondos, logramos hacer una primera serie y empezar el proyecto, y tenés que hacer un proyecto, hacer una empresa. Bueno, tener una startup es bastante complicada. ¿Y qué pasó en marzo de 2020? ¿Qué pasó en marzo? Empezó la pandemia. La pandemia, verdad. Sí, y tuvimos que a la vez adaptarnos. A la vez nos dimos cuenta que el proyecto era difícil de lograr porque era difícil de escalar. Sí. No quería controlar una maleza con agroquímico. Sin agroquímico, cuando usabas agua, era mucho litro de agua. Sí, no, teníamos un montón de problemas porque vos querés controlar, una cosa es controlar un poquito y una cosa es querer controlar un campo gigante donde vos vas a decir cómo hago para que esto funcione. Y tenías que llevar miles de litros de agua si querías que, no sé, en una hectárea poder controlar una maleza. Es una locura. O con electricidad necesitabas un grupo de... Sí, pero vamos, electricidad, rayos láser, congelarla, miles de pruebas, o sea, de laboratorio. O sea, en el laboratorio andaba y cuando la llevaba al campo no era viable. Bueno, y entramos a la pandemia con la inversión hecha y teniendo que cambiar el proyecto. Que pasa mucho en las startups, que arrancás con una idea y después tenés que pivotear e ir para otro lado. De hecho, teníamos que cambiar el foco del proyecto y encima explicarle a los inversores que teníamos que esto no era escalable. ¿Te acordás cómo fue ese cambio de decir, bueno, queríamos hacer un robot que actúe sobre el campo, que haga acciones, a pasar a un robot que solamente lea en el campo y tome datos, digamos? Bueno, cuando hicimos el pivot de dijimos, bueno, tenemos el robot, tenemos todo el hardware hecho, todo el know-how de cómo hacerlo. Entonces teníamos que aprovechar todo eso. Entonces dijimos, bueno, pongámosle sensores y levantemos datos del campo para poder, con esos datos, construir el nuevo foco de la empresa. O sea, vender datos del campo y no tratar de actuar sobre el campo. Y una segunda pregunta. ¿Cuál es el sector del campo que más invierte por hectárea y que más le interesa la información del campo? ¿No? Claro. Sí, porque una cosa que nos dimos cuenta es que llegarle al productor con un robot era muy difícil, pero allá las empresas que invierten en tecnología era mucho más fácil, que están más sabias de estas cosas. Decidimos empezar a trabajar con los semilleros y ayudarlos a desarrollar las semillas, claro, haciendo un robot que haga fenotipado de cultivos en el campo. Sí, nosotros el nuevo foco. Medíamos los granos directamente desde la planta de soja y estimábamos el rinde, que es lo que a ellos les interesa. Vos podías, a través de una imagen, estimar el peso. Claro, o sea, hacíamos todo, porque medíamos la forma de la vaina y con eso estimábamos el volumen y a partir de un promedio de peso sacábamos cuánto podía llegar a pesar la planta entera. En definitiva, en el campo lo que me importa siempre es el peso, porque el precio, claro, por tonelada, entonces... El peso de 1000 era. Los semilleros tratan de desarrollar siempre las mejores semillas, que son las que son más pesadas definitivamente. Claro. Sí. O sea, le interesaba solamente medir cuánto pesaban porque después eso se descartaba, lo que no servía. ¿Y por qué después tuvimos que cerrar Gbot o decir no continuar el proyecto? Y bueno, el tema de la escalabilidad, volvemos a traer el mismo problema. Queríamos mandar a un robot gigante afuera, a Brasil, y era como imposible. Además, después no podíamos replicarlo tampoco, porque hacíamos una versión y a la siguiente no eran los mismos materiales, las ruedas no se conseguían. Parecía igual, pero no era igual, porque no giraban igual, había un montón de problemas. La tecnología funcionaba, pero se necesitaba una inversión muy, muy, muy grande para poder escalar eso. O sea, hay que industrializarlo. Claro, montar una fábrica. O sea, pero la solución funcionó y de hecho obtuvimos muy buenos resultados con varios clientes y llegamos a facturar en Argentina y Brasil y muy buenos números. Y llegamos a tener 2 robots andando en simultáneo, en Argentina y en Brasil. Y facturábamos por eso, pero bueno, después hacer el paso, que sean 2 a hacer 20, era como que era una inversión gigantesca. No, por parte había que descartar todo lo que habíamos hecho, todo lo que servía usarlo y hacerlo todo de nuevo. Y escalarlo, o sea, en volumen, que era muy difícil. ¿Lo considerás un fracaso? No, yo aprendí un montón. No, yo lo considero como un aprendizaje tremendo de cosas que no tengo que hacer. Eso es más de lo que hice. Sí. ¿Y vos lo considerás un fracaso? ¿Hayamos tenido que cerrar? A ver, creo que es la vida misma, ¿no? Es una continuidad de fracasos. Es caerse, levantarse
y siempre que fracasás es aprender algo. Sí, Y sí. creo que tuvimos durante estos 4 o 5 años que duró Gbot grandes aprendizajes. Si bien nosotros ya venimos trabajando en Maplix armando equipos, en cómo armar equipos interdisciplinarios, en cómo pensar siempre a futuro en cosas que sean realmente escalables, en cómo pensar realmente cómo agregarle valor al cliente. Y fue sin lugar a dudas un gran aprendizaje que tuvimos durante todo este tiempo, lo cual nos permite hoy, si bien seguimos haciendo desarrollo con Maplix, porque nos gusta seguir innovando y pensar ideas nuevas que sean disruptivas basadas en todos estos fracasos, que son la base en definitiva. para los Pensamos nuevos proyectos. los proyectos de otra forma. O sea, vos después de todo lo que aprendimos, los pensás de otra manera desde cero. Eso es lo importante. Exactamente. Sumados a estos aprendizajes, nosotros empezamos a trabajar en el 2019 con inteligencia artificial, cuando hacíamos todo este tema de los videos, tratar de estimar el ritmo de la soja. Nos encontramos con el desafío de decir qué podemos hacer con inteligencia artificial desde Maplix. Y ahí empezamos a iterar proyectos. Hicimos, Un montón de cosas. ¿querés contar alguna de las cosas que hemos hecho No. antes de meternos en el proyecto que estamos trabajando? De todo, arrancamos con un proyecto de grabar reuniones, por ejemplo, y hacer transcripciones de esas reuniones y analizarlas. Y bueno, después nos dimos cuenta que en realidad eso ya lo iba a hacer otra persona. Y Una esta persona es empresa una más gran grande. empresa. Claro. Así que salimos a tiempo de ahí, eso estuvo bueno. Nos dimos cuenta y dijimos, no, esto no. Después hicimos miles de proyectos. O sea, Hicimos como varios prototipos, pruebas, cosas que salían bien, cosas que salían mal. La tecnología todavía no estaba, porque los modelos que usábamos eran los primeros que salían de GPT, y entonces las cosas no andaban bien. un psicólogo para arqueros. Un psicólogo para arquero, también Sí, sí. eso estaba. No, pero estuvo fuimos iterando Iterando. rápido, Sí. haciendo pequeñas pruebas y viendo. Y no estancándonos. Dijimos, bueno, esto no funciona, vamos por acá, por acá. Y un día surge trading como gran posibilidad. Aparte de aplicar todo, ¿no? Eran datos, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que veníamos trabajando, que trabajamos en Gbot y demás. Es como que fue un proyecto que unió todos los conocimientos que Claro. traíamos de Maplix de hacer software, de Gbot de hacer. Y tenía algo muy importante que la escalabilidad. Y aparte, a todo el mundo sabe, cuando vos le hablas de criptomoneda, entiende y sabe, y hasta quiere poner plata. Entonces, eso es algo que, bueno, esto es súper escalable, que era algo que nos faltaba en Gbot. Y ahora lo estamos empezando a convertir en una fintech. Estamos mirando hacia eso de a poco. Vamos a ver cómo funciona, pero como todo, estamos probando. Ya estamos hace 8 meses trabajando. Estamos hace 8 meses trabajando y ya tenemos clientes fijos, digamos, que están probando el bot. Bueno, y ahora con todo lo que aprendimos, tenemos el desafío de armar una startup que haga trading algorítmico con criptomonedas y aparte que opere en mercado de capitales. ¿Te animás? Sí, un gran desafío.